Muy buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Torrico Ávila, soy académica e investigadora de la Universidad de Atacama, en Chile. En estos momentos nos estamos reuniendo para realizar el webinar número 1 de la Cátedra UNESCO, Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, en nuestro proyecto llamado Reflexiones acerca del racismo en la comunidad latinoamericana universitaria. En esta oportunidad, nosotros, el equipo que está a cargo de este ciclo de webinars, está compuesto por universidades de Atacama en Chile, Universidad de Northern Colorado en Estados Unidos, Universidad Autónoma de Baja California en México y Universidad Industrial de Santander, Colombia, y el objetivo es abrir el debate acerca de las múltiples formas de racismo que existen en los contextos universitarios de nuestra Latinoamérica. Las académicas que son parte de este proyecto, aparte de mí, es la doctora Kenia Ramírez Meda, la doctora Carla del Carpio y la maestra y magíster Iskra de la Cruz Hernández. Y sus estudiantes y mis estudiantes son partícipes de esta actividad y ellos quedarán a cargo de este proyecto en su completamente, ¿verdad? Y los temas que se debatirán en estas actividades, el tema número 1 que veremos en esta oportunidad se llama La otredad del indígena e inmigrante latinoamericano en el nivel universitario. Los otros temas son la integración migrante en instituciones de educación superior, las minorías lingüísticas, derechos lingüísticos y culturales en contextos universitarios, la educación superior intercultural bilingüe. Estos temas los iremos desarrollando y reflexionando en las siguientes reuniones que tendremos, que son: la primera es hoy día, 22 de septiembre, la siguiente es el 29 de septiembre, la posterior es el 6 de octubre y la última es el 13 de octubre. En esta oportunidad, los estudiantes que quedarán a cargo del webinar son estudiantes de la Universidad de Atacama en Chile, Francisca Toledo, Felipe Torrejón, Diego Vega y mi estudiante de la Universidad de Talca, Matías Ortiz. Todos ellos van a estar facilitando esta actividad. Antes de darle inicio al trabajo de nuestros estudiantes, me gustaría puntualizar dos cosas. Primero que nada, que apaguen todos los micrófonos para que no haya interferencia. Eventualmente se les va a pedir la participación a ustedes y en ese momento pueden abrir los micrófonos. Segundo, todos sus comentarios y preguntas, por favor, pónganlos en el chat para que vaya quedando registro de cuáles son nuestras dudas, reflexiones y problemáticas, porque como Latinoamérica es grande y diversa, los problemas que enfrentamos cada uno de nosotros son y pueden ser diferentes y nos gustaría saber de ello. Muchísimas gracias por estar todos aquí y en este momento le doy la pasada a nuestra estudiante Francisca Toledo. Adelante, Francisca. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todos los presentes. Mi nombre es Francisca Toledo y junto con mi compañero Felipe Torrejón, aparte de Diego y Matías, vamos a estar presentando el día de hoy el primer webinar, que es La otredad del indígena e inmigrante latinoamericano a nivel universitario. Bien. Aquí vemos la tabla de contenidos de la siguiente presentación, primero que fue la bienvenida que ya fue dada por la profesora Elizabeth Torrico, después la sintetización del primer apunte que es la identificación de las diversas formas de racismo en la educación superior como preámbulo para su erradicación, después vamos a pasar a mostrar un pequeño video, después al siguiente apunte que es la educación superior y la deuda histórica del Estado con los pueblos indígenas. Después vamos a pasar a las preguntas orientadoras y por último tenemos la despedida. Bueno, para comenzar tenemos el primer apunte que es de Sergio Enrique Hernández Loesa, que es la identificación de las diversas formas del racismo en la educación superior como preámbulo para su erradicación. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la educación superior es vista como un medio de movilidad social
Es decir, que a mayor grado de estudios, mejores posibilidades de ingreso. Debido a esto, existen frases como estudia para que seas alguien en la vida, como si el ser alguien comenzara con la escolarización. Es por esto que en América Latina existen dos grupos de población que se han visto marginados al acceso a la educación debido a motivos socioeconómicos, pero también socioculturales, específicamente los pueblos indígenas y afrodescendientes, quienes a partir del proceso de colonización, ya estábamos que los pueblos indígenas y afrodescendientes han sido como apartados de este acceso a la educación y que debido al proceso de colonización fueron catalogados como freno al desarrollo y por ello se implementaron medidas de blanqueamiento para poder incorporarlos a las sociedades nacionales. La incorporación de estos pueblos fue mediante el indigenismo, sirviendo como mecanismo de asimilación, ampliándose la cobertura y las posibilidades de acceso a la, con eliminación de la diferencia, lo siento. Esto quiere decir que el acceso a la educación fue acompañado de un proceso de transformación de los sujetos para adecuarse al modelo que es reconocido como adecuado y anhelado, produciendo así un efecto de negar lo propio, ya que estas instituciones educativas consideraban lo distinto como algo indeseable. Ya, es por esto que hasta hacia la 1970, organizaciones indígenas de América Latina comenzaron a criticar estos modelos, generando así propuestas educativas que buscaban fortalecer sus propias culturas. De esta forma, se formaron las primeras generaciones de intelectuales indígenas y se hicieron por dos grandes vías. Tenemos las IES, que fueron los programas de inclusión de estudiantes indígenas en instituciones de educación superior, y las IIES, que fueron las instituciones interculturales de educación superior. Y aunque este camino parecía apuntar a generaciones más incluyentes y democráticas, no podemos negar que la población indígena sigue viviendo el racismo y discriminación dentro hasta de estas mismas instituciones, por lo que para erradicar estas situaciones es necesario hacerlas visibles. De esta forma, el autor tomó algunos ejemplos dentro del contexto ecuatoriano y mexicano. Ya, entonces, en el contexto ecuatoriano podemos ver un indigenismo que, a diferencia de otros países, que no fue por el Estado, sino que fue dejado en manos privadas. Esta situación llevó a que las organizaciones indígenas tuvieran cierta autonomía del Estado y se creara un importante movimiento indígena que llevó a que se generara en la década de 1980 la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, que es la DINEIP. Esta fue pensada para responder a las necesidades de los pueblos indígenas, pero lamentablemente uno de los errores que cometieron fue replicar la institucionalidad ya existente, lo que llevó a que se llenara de burocracia, intereses económicos y tratos racistas y discriminatorios que estas mismas personas habían, habían sufrido en el pasado, con la diferencia que ahora eran ejercidas por un burócrata de poncho. Es por esto que el autor tomó a dos personas pertenecientes a pueblos indígenas para relatar algunos de sus actos racistas que han vivido durante su vida. Primero tenemos el de José María Bacasela, fundador de la comunitaria Inca Samana de Saraguro, y esto le pasó al querer entrar a la carrera de arquitectura. Esta persona relata que en Quito quise entrar a la universidad y me dicen que no, porque tu título de colegio es técnico agropecuario. Puedes seguir una ingeniería u otras cosas, menos arquitectura, porque para entrar en arquitectura tú tienes que tener el título de físico matemático. Ahí nuevamente me volteó en contra de la educación. ¡Qué bárbaro! Por haberme educado en un pueblo, en el único colegio que existe, entonces uno no puede elegir en la ciudad qué es lo que se quiere hacer. Después tenemos el ejemplo de Francisco Quispe, que es un docente quechua saraguro, y esto al querer entrar en su educación universitaria en la ciudad de Cuenca. Él relata: yo en la ciudad he soportado humillaciones de profesores, de la gente, del sistema. Cuando estudié en la universidad en Cuenca, buscaba trabajo, me veían de pantalón corto. Las personas de Saraguro usan pantalones cortos, un poquito más abajo de la rodilla, de sombrerito, y no, para usted no hay trabajo. Pero digo, aquí está el anuncio del periódico. No dice, no, recién avanzamos, recién llenamos el vacante.
Es por esto que las experiencias de José María y Francisco apuntan a reconocer los procesos de discriminación vinculados a la adscripción étnica y el origen rural, los procesos de selección y la vivencia de discriminación por parte de la población no indígena. Por último, tenemos el caso de la Universidad Intercultural de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Ama-Huaytay-Huasi, que fue cerrada el año 2013 y en la cual, a pesar de ser interculturalizados, partían desde un modelo hegemónico pensado desde la modernidad occidental que no daba cabida a pensamientos propios de los pueblos indígenas. Cabe destacar que al buscar un poquito más de información sobre esta universidad, y estos textos son del año 2019, esta universidad tuvo otra vez vacantes el 2020. Bueno, ahora pasando un poquito al contexto mexicano, aquí se observa un indigenismo de Estado en donde a principios del siglo XX se construyó una serie de agencias gubernamentales encargadas de desindianizar a la población y que fue institucionalizada en 1948 con la creación del Instituto Nacional Indigenista, AINI, y con la creación también con la creación en 1978 de la Dirección General de Educación Indígena, DGI, y con la Coordinación General de Educación e Intercultural Bilingüe en 2001, ya que estas dos últimas instancias son los hitos estatales de materia de educación indígena que se destacan, pues en ambas instancias que se diseñan a las formas de atención educativa a la población indígena. Bueno, y algunos ejemplos vividos en el contexto mexicano, en las IES, es que donde se denota un gran eje de discriminación y racismo, es que si bien el papel de las IES de generar diálogos de conocimientos, en las prácticas se logra muy poco, puesto que se sigue imperando la lógica de la dominación del saber académico y geográficamente localizado. Es decir, en los programas de estudios predomina el uso de literatura académica como material didáctico, además de ser escritos por autoras y autoras no latinoamericanos ni menos indígenas. En este mismo ámbito se sigue la lógica de que el conocimiento indígena debe ser validado por el conocimiento científico y no entendido desde su propia lógica. Por otro lado, también se encuentran las tensiones interétnicas de estudiantes de diferentes pueblos indígenas, donde es frecuente escuchar comentarios y momentos de segregaciones a partir de la vivencia personal y o memoria colectiva. Por ejemplo, entre estudiantes nahuas y totonacos suele haber señalamientos de que los totonacos son reservados, muy tranquilos y en ocasiones necios, y los estudiantes nahuas son extrovertidos y sociables, estas son caracterizaciones que definen las interacciones entre estos mismos estudiantes. Bueno, ahora pasando un poquito más al contexto chileno, vamos a mostrar un video cortito de Amílcar Forno, que explica un poco cómo es el racismo vivido aquí en la sociedad chilena. Me gustaría hacer un comentario respecto del racismo, al menos en Chile, en las universidades, porque justamente lo interesante es que es completamente sutil, es muy difícil de detectar, de sentir, de denunciar o ¿cierto?, de hacer patente en hechos concretos. La verdad es que, y eso hace que sea más, porque que existe el racismo, existe la discriminación, ¿cierto? Existe un montón de cosas en ese sentido en la universidad, pero no son fáciles de detectar, son muy sutiles, son muy ocultas, muy invisibles para la vista de nosotros que hemos normalizado, digamos, ciertas situaciones, ciertas formas de relacionarnos con los demás que son claramente digamos, ¿cómo se dice? Que hay una inequidad, digamos, ¿cierto? O sea, son relaciones inequitativas, pero que a nosotros nos resultan completamente normales y por lo tanto no nos damos cuenta cuando se producen estas actitudes racistas o acciones o problemas de esa naturaleza. Entonces son difíciles de detectar, sobre todo eso es lo más importante. Me gustaría... Bueno, ahora pasamos al segundo apunte, que es también de Amílcar Forno, que es la educación superior y la deuda histórica del Estado con los pueblos indígenas. Bueno, como contexto
contexto general, la Universidad de los Lagos, que está situada al sur de Chile, desarrolla a través de su programa de estudios indígenas e interculturales, el PEII, y junto con la Dirección Regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la CONADI, experiencias de formación dirigidas a educadores y dirigentes mapuche huiliches. En una de estas instancias del Programa Técnico de Nivel Superior de Educación Intercultural, el TI, se acogieron a 36 educadores tradicionales mapuche que ejercen docencia en las escuelas de la región de los lagos. En esta se escucharon las voces de aquellos que han recibido instrucción en las aulas universitarias y se recogieron sus relatos y percepciones desde sus propias perspectivas sociohistóricas de relaciones asimétricas de poder entre el Estado chileno y la sociedad mapuche. Es decir, en sus discursos denotan la gran deuda histórica que estos estudiantes reconocen del Estado chileno con los pueblos indígenas. Bueno, y en estas los estudiantes reconocen y exigen diferentes tipos de propuestas y demandas, y una de las primeras y las principales planteadas por ellos es la de descolonizar los planes y programas de estudios, para que así se incluya como parte de su formación la historia de las comunidades indígenas. Se plantea la necesidad de que la educación superior devuelva en parte lo que se nos quitó hace mucho tiempo y que no debió haber sucedido, y que no debe suceder con ningún pueblo originario del mundo, no solo nuestro pueblo nación. Otra de sus demandas es que para seguir avanzando en el ámbito de las transformaciones, es que quieren que se produzca un reconocimiento de sus particulares lingüísticas y culturales, y así ocurra una transformación del espacio educativo terciario para así valorar e incorporar al otro mapuche como dueños de sus propios pueblos. Similar al proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier otra lengua, los estudiantes señalaron que existe una falta de especialistas en la lengua, lo cual tiene como consecuencia un aprendizaje no proveniente de hablantes directos o hablantes que posean la lengua de forma nativa. Es por esto que destacaron y daban como propuesta que haya una participación activa de su gente en el ámbito educativo, puesto que señalan que el sentido que otorgó a la interculturalidad en la educación superior es de dar a conocer y expandir el conocimiento mapuche. Sin embargo, todo este conocimiento solo puede ser otorgado en nuestra forma y con nuestra propia gente. Es por esto que finalmente las expresiones de estos estudiantes pertenecientes al pueblo mapuche reflejan el empoderamiento de los espacios universitarios y en el ejercicio de sus derechos. Estos relatos, exigiendo incorporar la diversidad étnica en los espacios universitarios, propician a la erradicación del racismo, puesto que de esta forma estos conocimientos se van haciendo desde una visión descolonizadora con base en el respeto y valorización de estos mismos pueblos. Bueno, ahora finalizamos con la parte de la sintetización de lo que se trataba estos pequeños textos, y ahora voy a dar el paso a mi compañero para que dirija la ronda de preguntas. Hola, muy buenas tardes a todos, todas, a todes. Un saludo afectuoso desde Copiapó, en Chile. Y ahora vamos a proceder a las preguntas que mi compañera y yo, y con ayuda con nuestra profesora, una vez analizando los textos, leyendo detalladamente, creemos que hay temas muy interesantes de resolver. Por ello, nos gustaría que nos ayudaran respondiendo, ya sea levantando la mano para poder darle la palabra, o en el chat, que puedan responder las siguientes preguntas. Aquí voy. La primera dice: ¿cómo se cultivan o cómo nacen los prejuicios racistas? Nuestra segunda pregunta dice: ¿de qué maneras los profesores podemos promover un ambiente escolar que sea menos racista? Y por último, ¿debe una lengua indígena ser enseñada exclusivamente por hablantes nativos de esta? A continuación procederemos a responder la pregunta 1, que dice cómo se cultivan o cómo nacen los prejuicios racistas, y como indiqué, lo pueden escribir por el chat o pueden levantar la mano y esperan a que se les dé la palabra.
Ok, vamos a comenzar con Luz. Luz, por favor. Considero que uno de los factores de por qué tenemos como que prejuicios muy racistas es por la herencia del sistema colonial que tuvimos casi toda América Latina. Entonces, pues ya es una idea que traemos desde que nacemos y sin darnos cuenta, pues a veces hacemos comentarios racistas o hacen las personas comentarios racistas y lo tomamos como muy en cuenta y no lo tomamos en cuenta en el momento que lo decimos, pero después si te pones a pensar, si hay comentarios así como que, pues muy, que lo miras como muy normal, pero en realidad sí, son muy racistas. Ajá, claro, lo que mencionaba Almicar de la normalización del racismo. No hemos acostumbrado a escuchar ciertas frases que ya se hacen común, pero siguen siendo racistas. Procedamos con María y luego Xiomi, por favor. Buenas tardes a todos, todas y todes. Espero que se encuentren bien. Desde Chile, con mi nacionalidad colombiana, realmente es una filogenética cultural, coincido con Luz Yesel, y que se afianza en la familia en el mismo contexto sociocultural que esté y que de una u otra manera cambia dependiendo de donde estemos en el país que hemos nacido o en el país que estemos. Y se nota la diferencia, o sea, lo digo ya con experiencia. Y la escuela, pues aquí tiene que hacer un trabajo bastante grande desde la base infantil, desde la educación parvularia, como se es en Chile, o educación preescolar, como decimos en Colombia. Es un gran trabajo, sobre todo en Chile, es un trabajo que tenemos que hacer, es bastante grande, no solamente de la mirada latinoamericana, sino también de las raíces autóctonas, de nuestras raíces ancestrales, darle apertura, no solamente escuchar, sino también a visualizar las diferentes formas que tienen de vestir y ser respetadas. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a usted, María. Muy interesante lo que menciona de una de las buenas maneras de erradicar el racismo es comenzar desde los bajos niveles de las primeras instancias educativas que tienen los estudiantes. Vamos a continuar con Xiomi y luego con Karina y vamos a pasar a la siguiente pregunta, a la pregunta 2, luego de ellas, para que vayan pensando en su respuesta. Xiomi, por favor. Hola, un saludo. Yo considero que es más, esto viene como de la costumbre histórica que tenemos, hacer, pues como ya mencionaron, todos los países latinoamericanos fueron colonizados y estamos acostumbrados a que en nuestro contexto estas acciones no se toman o no se consideran, o lo peor, no se saben que son acciones racistas o discriminatorias, y es que seguimos replicando todo esto en lugar de educarnos o buscar orientarnos y cambiar esta idea que se va cambiando, o sea, que vamos pasando de generación en generación, que vamos pasando a las personas que están a nuestro alrededor, precisamente porque si todos estamos en el mismo contexto y el contexto tiene estas ideas discriminatorias, lo seguimos replicando. Ok, perfecto, muchas gracias. Una idea muy interesante que además se conecta un poco con lo que mencionó Jenny Park en el chat. Bueno, ella dice que un fallo puede ser el pensar que los prejuicios racistas como algo que es externo a nosotros o nosotras. Y la verdad es que sí, es muy interesante. Ella menciona que puede nacer desde la raíz colonial. Escuchemos otras opiniones, por favor, Karina. Buenas tardes, les saludo a todos desde la Universidad Autónoma de Baja California, México. Y yo considero que, respondiendo a la pregunta 1, considero que esto inicia debido a que desde hace años se ha tratado de invisibilizar específicamente a este sector poblacional. Como se nos mencionaba en una de las lecturas, estas personas han sufrido cierto tipo de consecuencias debido a que
en ocasiones se les llegó a considerar que frenaban el desarrollo de la nación o del país en sí. Entonces esto pues los ha frenado a que puedan acceder a diversos niveles de educación y demás cuestiones. De esta forma yo considero que automáticamente estamos negando su existencia y no les estamos brindando todos los servicios básicos con los cuales nosotros ya contamos desde un inicio. Para mí es algo bien importante porque de esta forma, aparte de estar violando sus derechos humanos básicos, también estamos negando la futura creación de políticas públicas que los puedan acoger y los puedan apoyar en un futuro, ya sea en temas de educación, de vivienda, demás cuestiones. Entonces yo considero que es específicamente tal vez por ese tema, pero también apoyo completamente las demás opiniones que han comentado mis compañeros, debido a que pues este es un tema que ya se ha estado viendo durante años y que desgraciadamente lo hemos seguido replicando. Ok, muchas gracias, Karina. Muy interesante lo que menciona de que a través de la evolución, entre comillas, hemos creído que la sociedad actual es la única que reina y que los pueblos indígenas se han dejado de lado, que es algo anticuado, ignorando que aún existe gente que quiere vivir bajo esas normas y eso es muy importante para generar leyes para ellos. Eso me pareció muy interesante. Para cerrar el tema de la pregunta 1, quería mencionar algo que se ha mencionado por el chat, lo mencionó Valentina Marín, de que las actitudes racistas muchas veces vienen desde el núcleo familiar, lo cual es muy cierto. Si desde pequeños escuchamos a nuestros padres, a nuestra madre o hermanos mayores haciendo comentarios de tono racista hacia cierto tipo de grupo de personas, es algo normal que se nos queda en nosotros. Así que, bueno, vamos a pasar ahora a la segunda pregunta, en honor al tiempo. Felipe, espérame Dígame. un poquito. Aquí Ok. Alejandro González, dale la oportunidad a Alejandro que está en la fila para responder la primera pregunta y Ok. posterior a él pasamos a la segunda. ¿Te parece? Ok, perfecto. Entonces escuchamos a Alejandro y luego pasamos a la siguiente pregunta, la pregunta número 2. Alejandro, por favor. Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Les hablo pues desde la Universidad Industrial de Santander. Mi respuesta para la primera pregunta sería que desde el inicio de la humanidad, el ser humano, valga la redundancia, se ha visto afectado por la presencia de una muy clara lucha por ver quién es superior al otro. Aquel que tenga más recursos o una habilidad mejor o un desempeño más amplio en cualquier actividad, se cree superior a aquel que no lo tiene. Por ende, siempre va a haber este tipo de prejuicio racista en el que si mi papá era un mejor policía que el suyo, entonces, y el mío era blanco, el suyo era moreno, entonces quiere decir que los policías blancos son mejores que los morenos. Por ende, este tipo de actitudes, este tipo de razonamientos y procesos mentales que, como mencionaba anteriormente Felipe, se ven inculcados desde el núcleo familiar, desde ese seno de la familia, que se supone que la familia es la institución social básica y primordial en la cual se deben instruir adecuadamente los valores sociales y morales en los individuos, para que dejen de ser simplemente humanos y pasen a ser seres humanos. En un proceso en el que estamos actualmente, que quizá todo se critica y a la vez todo se alaba, porque no hay una perspectiva realmente diseñada para establecer qué es correcto y qué no. Entonces estos prejuicios racistas nacen desde esa mirada, quizá podría decirse clasista, como mencionaban en los comentarios, también como mencionaban nuestras compañeras a través del audio, porque el estar por encima del otro siempre va a indicar cualquier tipo de hegemonía, de supremacía en cualquier ámbito. Entonces los prejuicios racistas nacerían a partir de, digamos que las diferencias de habilidades que los padres no son capaces de ¿cómo decirlo? Como de instruir en sus hijos, para que noten que las diferencias en realidad no hacen a unas personas mejores que otras, sino que lo hacen es complementarias a otras. Porque si mi habilidad no sirve para una cosa, la del otro me puede servir a mí.
Ok, muy bien Alejandro, muy buena idea la que nos comparte. Muchas gracias a todos aquellos que están respondiendo a la pregunta uno en el chat. Veo comentarios muy interesantes. Ahora vamos a pasar a la pregunta número 2, ¿ya? Entonces, si alguien quiere responder la pregunta número 2, que dice, ¿de qué manera los profesores promover un ambiente escolar menos racista? Preguntan por el chat o levantan las manos, ya hay un par de manos levantadas. Vamos a iniciar con María y luego con Julieta. María, por favor. Bueno, antes que todo, dar un fuerte abrazo y saludo a la Universidad Industrial de Santander, a los estudiantes que están presentes, los estudiantes. Es como estar en casa en la distancia. También soy egresada de la Universidad Industrial de Santander, soy santanderiana de Bucaramanga. Y bueno, feliz de cuando Elizabeth, compañera de interculturalidad, comentaba, nos daba a conocer en la mesa de interculturalidad, me dio mucha alegría. Bueno, sigo diciendo que esto tiene que ver con esa filogenética cultural, en la cual parece que no valoramos lo que tenemos, lo que son nuestras raíces, valoramos lo que está afuera, Europa, y seguimos siglos, remonto a Leonardo Gieco, estirando o tirando la alfombra roja y dándole valor a los europeos. O sea, en una época de descolonización, o sea, que estamos hablando de una descolonización que está pendiente en el siglo XXI y que está pendiente desde las mismas instancias de las políticas educativas. Que no han sido desarrolladas en los ministerios de educación en los diferentes países latinoamericanos. Posiblemente vemos en algunos países que otros, sí, vemos que ya hay algunos adelantos, pero es una carencia, es una deuda que tienen los diferentes ministerios de educación, y que debe bajar, como decía anteriormente, desde educación parvularia o educación preescolar, y que se debe insertar asignaturas que no solamente se hable de interculturalidad, sino de la pluriculturalidad, porque es que ya en el siglo XXI no hay territorio cerrado. Y entonces aquí estoy hablando de la migración, otro tema que yo sé que van a hablar posteriormente, y que algunos sociólogos dicen que es la enfermedad del siglo XXI, y realmente muy duro, sí, una gran enfermedad porque es emocional. Si ustedes vieron ayer en las noticias lo que estaba pasando con los migrantes haitianos, cómo violentamente fueron tratados casi como animales, es bastante triste. O sea, yo veía esa noticia y decía, ¿a qué hemos llegado? Y pues estas instancias que se están dando es para que esto no suceda, y esto tiene que darse desde temprana edad, esa formación ciudadana. Entonces también estamos en deuda, especialmente Chile tiene la deuda desde la toma militar de tener una formación ciudadana. Y esa formación ciudadana no son las recetas, es la formación, o sea, esa formación de vida que se da desde temprana edad, de entender la diferencia, de construir en la diferencia, y por lo tanto estamos en deuda con asignaturas como es interculturalidad y pluriculturalidad, no solamente hablar de conocer lo interno, sino también conocer la diferencia de lo externo, eso que llega nuevo, y bajar ese pensamiento colonialista en el siglo XXI, que los europeos son mejores o estudiar en Europa es mejor, ¿sí? Entonces, en esto destaco porque uno escucha esos comentarios, incluso en la universidad, que es la universalidad de las ideas, y se escuchan estos comentarios. Entonces, no debería pasar esto. Falta el reconocimiento y valorización de nuestras propias raíces, que somos, pero tenemos un continente hermoso, de todo, tenemos de todo. Desde ese cerebro que aquí están fugaces, de todos los que hemos salido fuera de cada país, como los que están y que seguimos construyendo desde la distancia, hasta todos los recursos naturales que tenemos y que se debe aprender a valorar desde temprana edad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María. María en su respuesta dio ideas muy interesantes. Una idea es la de enseñar la cultura y la lengua, la cual es la tercera pregunta, y luego hablaremos sobre ese tema, pero también hablaba de la deuda y mencionó varias veces la palabra deuda. Y no quería dejar pasar un comentario muy interesante de Juan Luis Naranjo en el chat,
que puso que el racismo ha sido muy útil para el desarrollo del capitalismo, que sin la instalación cultural del el desotramamiento de la mitad de la población en un territorio no habría sido posible su posicionamiento hegemónico. Lo cual es verdad, creo que muchos están de acuerdo, veo que asienten por las cámaras, pero a eso es lo que se refiere, sobre todo en el contexto chileno, la deuda histórica. Se ha aprovechado, entre comillas, aprovechado tanto de los pueblos indígenas, que lo que se siente es que no ha habido un agradecimiento por todo lo que ellos han dejado, en este caso terreno, para ayudar a las sociedades que no pertenecen a los pueblos indígenas. Pero es un tema en el cual podríamos entrar y no terminar de hablar nunca. Así que vamos a seguir con la respuesta a la pregunta número 2. Por favor, Julieta. Hola, muy buenas tardes. Saludos desde Mérida, Yucatán. Y pues coincido básicamente con todo lo que se ha comentado con respecto a la pregunta 1 y 2, pero más que nada, yo hay dos temas que creo que son fundamentales al momento de hablar de lo que se podría hacer como docentes dentro para lograr pues promover un ambiente cada vez menos racista. Y lo hablo desde mi perspectiva más que nada como estudiante. Y la primera es mantener siempre una perspectiva de inclusión y hablar de inclusión respecto a la enseñanza de las diversidades. Y la segunda es contar bien la historia. Desafortunadamente en México, rescatando el segundo punto, desafortunadamente yo hablando igual desde mi experiencia en México, muchas veces no conocemos nuestra historia ni quiénes participaron en ella ni quiénes eran realmente. Y no fue, por ejemplo, hasta que yo pasé a estudiar la carrera que me di cuenta que en realidad Morelos era una persona afromexicano, era una persona mulata. No te das cuenta que hay muchísimos personajes de la historia que no necesariamente eran blancos como nos los hacen pensar, y conocer bien nuestra historia y saber qué es lo que pasó y qué es lo que nos llevó a tener el Estado-Nación que hoy tenemos, en este caso que es México, nos puede ayudar también a generar más conciencia con respecto a la población estudiantil. Y esto se logra pues hoy sí que desde el apoyo de los maestros, porque los maestros pues yo creo que son la docencia es de verdad la base de todas las demás carreras. Sin un maestro no somos quienes somos, no somos internacionalistas, no somos médicos, no somos personas dedicadas al área de la salud, y pues gracias a este tipo de cambios también en la forma en la que logramos contar la historia y en la que se da como una historia más acorde a lo que realmente sucedió, pues logramos que cada vez los ambientes escolares sean menos racistas. Y es que en realidad podríamos corroborar que esto ha pasado, porque mientras se cuente más acorde a la historia como fue, menos estereotipos o menos prejuicios tenemos contra otras personas. Y respecto a un ambiente de inclusión, pues de enseñanza de las diversidades, desafortunadamente al hablar de inclusión, olvidamos qué significa el concepto de inclusión, y estamos en las escuelas y normalmente estamos, por ejemplo, cada quien en nuestro grupo, pero no estamos de alguna manera incluidos o inmersos dentro de este grupo. Entonces, por ejemplo, las personas afrodescendientes o las personas indígenas y las personas blancas tienen 3 grupitos diferentes. Y no se ven como iguales entre estos grupos, sino que se ven como distintos entre ellos. Entonces, en el momento que logremos vernos también como iguales, vamos a lograr generar un ambiente de inclusión que cada vez sea menos racista. Y esto nada más se va a lograr mediante, obviamente, el apoyo de los maestros, mediante los cambios que ya han comentado en los comentarios que comentó la maestra anteriormente. Y también, pues hoy sí que con una serie de políticas públicas que urgentemente necesita Latinoamérica para ello. Entonces yo definitivamente le apuesto a una educación de inclusión, de enseñanza a las diversidades, pero también de contar bien la historia y no dejar a un lado o no ignorar a quienes históricamente no se han mencionado por quienes realmente son. Creo que son aspectos fundamentales para poder tener un ambiente escolar menos racista. Gracias. No, muchas gracias a ti. Muy interesante lo que menciona de la inclusión, que es algo que sé que en México se está trabajando mucho para generar leyes de inclusión. En Chile ya desde hace un tiempo se ha
fomentado. Y mucha gente a veces se confunde con dos términos, que es la inclusión y la integración. Se cree que solamente con integrar basta, pero no siempre es suficiente y debemos incluir más que nada. Pasemos con un comentario más bueno, dice PS, así que si puede abrir micrófono y comentarnos qué opina en la pregunta 2. Sí, muchas gracias, Felipe, a todo el auditorio, muchas gracias. Soy Xiomara, invitada de la doctora Carlita del Carpio. Y bueno, agradezco el espacio y respecto a la segunda pregunta que versa sobre estos posibles caminos que los profesores y profesoras pueden promover un ambiente escolar menos racista. Considero que desde los contenidos que se eligen y que constituyen las materias o las unidades de aprendizaje, se puede hacer esta inclusión y consideración, como bien lo decía Julieta, que se promueva desde estos contenidos, recuperando su reflexión de conocer más las otras historias, las historias no dichas de nuestro país, recuperar desde una mirada diferente, que reconozca la otra edad, nuestros orígenes, porque no se respeta lo que no se conoce. Entonces sí sería importante como esta consideración de conocer las otras historias. A veces pueden ser historias no oficiales, pero lo más próximo o lo más real a los eventos históricos importantes de nuestros países. Por una parte, me decantaría por los contenidos en las cartas descriptivas, en las unidades de aprendizaje de la currícula, que abracen lo diferente y que se promueva. Y después también de los contenidos serían unas prácticas más humanas, incluyentes, incluso no solamente desde la práctica docente, sino también desde esta forma de vivir, porque ser incluyente y abrazar lo diferente es una forma de vivir. Entonces estas prácticas docentes y humanas, fortalecerlas, considero que esto puede seguir fomentando y fortaleciendo derrocar, o por lo menos intentar derrocar estas miradas y prácticas racistas. Y creo que por ejemplo, este espacio que se genera es un esfuerzo valioso cuya importancia hay que subrayar. El hecho de que alumnos, alumnas, profesoras, en el marco de un contexto latinoamericano, con apertura, se genere, creo que esto responde a ese interés y que hay varias acciones que se están haciendo al respecto. También desde la docencia, por ejemplo, en los procesos de evaluación, se pudiese hacer más al respecto. También considero que ya algunas participaciones iban encaminadas a ello, de una visión más latinoamericana. Ya lo decían diferentes autores, Aníbal Quijano, de Sousa, etcétera, un pensamiento que considere, también Ignacio Martín Baró, un pensamiento y práctica que considere la diversidad, lo diferente, y que legitime también otras formas de saber hacer que no necesariamente se enmarcan en un contexto del discurso hegemónico, como es el conocimiento que se genera en los pueblos originarios, en el ámbito rural, etcétera. Y en el caso de México, por ejemplo, sí es importante dirigir la atención y la mirada y la vinculación y la reflexión al sur, porque miramos mucho al norte, pero también es importante generar estos vínculos con Centroamérica y con las Américas. Entonces, es un acierto que este espacio genere también y vaya encaminado a esa reflexión, a esa mirada esperanzadora y a otras formas de pensar y de sentir y de vivir la diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy idea interesante. Jenny Park por el chat comenta que hay que estar consciente del blanqueamiento de la historia, que es algo muy importante. Y en general, entre los comentarios, el comentario que nos acaba de dar y los del chat, hay unas similitudes muy claras al enseñar las etnias desde un punto de vista concienzador, si se puede utilizar esa palabra, pero no educarlas como parte del contenido y ya, sino que explicarlas. Hay una asignatura, en la asignatura de inglés hay una unidad en la que se suele enseñar las culturas del mundo. Y es una unidad en la que muy
muchos profesores no aprovechan de educar estas diferentes culturas, sino que simplemente enseñan el contenido que corresponde y hacen la prueba que corresponde y hasta ahí. Muchas veces los profesores no aprovechamos nuestras oportunidades para educar el trasfondo de las diferentes culturas que existen. Vamos con Gal Flo, por favor. Hola, sí. Saludos desde Valparaíso, Chile. Quisiera responder la segunda pregunta acercándola a la primera, como mencionó mi compañera Valentina Marín. Sí, mucho del racismo comienza desde la casa, desde cómo somos criados, y esta percepción del otro viene instaurado desde la institución, de cómo uno se piensa en su estado, nación, pero también en mi caso, por ejemplo, que vengo de una familia bastante xenófoba y homófoba, solo hizo falta que una profesora en mis cursos de educación media y básica, de profesora de historia, tuviese la iniciativa de hablarnos de este tema desde una mirada distinta, y cambió completamente mi forma de entender este supuesto otro. Me parece sumamente importante la función que tienen los profesores en nuestra vida, como mencionaban anteriormente las compañeras que hablaron. Los profesores son importantes en todo tu camino, en todo tu proceso de formación, sin importar lo que estudies. Por lo tanto, darles el espacio para que puedan tratar estos temas, y no solamente, como mencionaba el compañero Felipe, en los ramos como de idiomas, ¿no? Sino como en todos los aspectos se puede aprender y se puede cambiar esta mirada que a veces puede estar instaurada desde el hogar. Es sumamente interesante como solo una persona que te presente la información de manera distinta y que te haga verlo como más cercano, como tu igual, te puede ayudar muchísimo a abrir tu mente y comenzar a aprender más respecto a estos temas. Muchas gracias. Muy, muy interesante lo que nos comparte a través de su experiencia, de que solo hizo falta un profesor, ¿no? Y eso podría abrir todo un nuevo debate, los profesores como agentes de cambio. ¿Qué tanto es nuestro poder para una profesora de historia? ¿Qué tanto es nuestro poder para influenciar, al fin y al cabo, a nuestros estudiantes, ¿no? Le doy la palabra, profesora Elizabeth. Gracias, Felipe. Antes de que pasemos a la pregunta 3, me gustaría pedirle a Perla, desde la Universidad de Northern Colorado, que nos responda la pregunta 1 que quedó pendiente. Perla, ¿estás por ahí? Sí, gracias. La pregunta 1 de cómo se cultivan o cómo nacen los prejuicios racistas, creo que es un acierto las reflexiones que se han ido compartiendo al respecto, en donde se da cuenta de la importancia que tiene la familia, el seno familiar, en esta construcción, en la introyección de cómo miramos y también cómo nombramos y actuamos por y para los otros, las otras. Y no solo la familia, sino también el contexto social y los medios de comunicación en este gran sistema de globalización, como también los diferentes medios de comunicación fomentan, construyen ciertos estereotipos, ciertos modelos de cómo, de lo ideal, de estos cánones incluso de belleza, que si no se siguen o aquello que esté fuera de no se incluye en nuestras relaciones y no se cuestiona. Entonces, también los medios de comunicación, la familia, las instituciones que generan ciertos protocolos o ciertas miradas, tienen un papel importante a la hora de posicionarnos en el mundo y de el discurso que construimos y de nuestras representaciones que tenemos desde una dimensión individual, pero también colectiva, desde cómo reconocemos el discurso de tal o cual país, una mirada muy hacia el norte, pero nos hace también falta
y creo que ya se están haciendo acciones al respecto, de mirar al sur, de mirar a otras latitudes, de reconocer otros discursos diferentes que no necesariamente se incluyen en el discurso dominante, hegemónico, o como bien lo decían, capitalista, pero que también son valiosos, son válidos y se requieren legitimar. Y lo vemos también no solamente en la cuestión del color de piel, de religión, de nacionalidades, sino también en el ámbito del trabajo, cómo han existido varias luchas históricas respecto a la legitimación de diferentes saberes que no son necesariamente construidos desde una mirada hegemónica, como lo es, por ejemplo, los trabajos u oficios artesanales, que no necesariamente se realizan en términos de la visión dominante de trabajo, por ejemplo, en el carácter de empleo. Entonces, quienes lo realizan, los oficios artesanales o el trabajo por cuenta propia o autónomo, enfrentan diferentes dificultades por origen étnico, por escolaridad, por color de piel, etcétera. Entonces, las instituciones, los medios de comunicación y la familia, como ya valiosamente han señalado, sí tienen un papel importante a la hora de construir estos prejuicios racistas. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Diego, ¿también quería comentar algo? Hola, sí, buenas tardes. Desde Copiapó también. De una región en realidad que también ha sido bien invisibilizada desde hace mucho tiempo. Para no redundar en todos los valiosos comentarios que han dado todos los participantes, creo que en Chile es muy necesario comenzar a hablar y a sacar un poco del currículum nacional lo que es la competencia. Yo veo, me formo para ser profesor de educación básica y veo que todas las actividades son desarrolladas en torno a la competencia, en ver, claro, como decía otros participantes, el desafío, el tener que estar compitiendo con el otro, lo cual claramente puede provocar un entorno de racismo y es una situación que ocurre en Chile y está muy arraigada, por lo cual yo creo que no es menor hablar sobre un currículum chileno basado en la competencia. Quizás si se estudia en específico cada contenido, tiene coherencia, pero si vamos a la aplicación, los profesores, las profesoras se enfocan en competir entre los estudiantes, quién saca la mejor nota, quién tiene más anotaciones positivas. Entonces, esto también condiciona al estudiante, por decirlo así, porque quien tiene malas calificaciones es un mal competidor. Entonces, creo que es bien interesante que se transforme, que se reformule lo que es la competencia acá en nuestro país. Sí, muy, muy interesante. Una de las naturalezas de como ser humano es que ante momentos de competir y perder, por ejemplo, uno suele insultar, uno suele atacar, y ahí es donde nacen a relucir todo lo... Uno se aprovecha de cada detalle, cada defecto para intentar atacar y bueno, comentan cosas muy interesantes. Vamos a pasar a la última pregunta, ya que María y Andrea, entre muchos otros y otras compañeros que han comentado, mencionaron que es importante educar desde que somos niños. Y es muy importante que se eduque en lenguas o la cultura indígena. En este caso, enfocándonos en la lengua indígena, la pregunta es, ¿debe una lengua indígena ser enseñada exclusivamente por hablantes nativos de esta? Ya saben cómo el proceso, levantan la manito o escriben por el chat. Mafe, por favor, comienza el debate. Sí, hola, buenas tardes. Yo pues les hablo desde Colombia
y quería compartir pues mi opinión acerca de esta pregunta. Yo creo que no debería ser necesariamente transmitida por una persona indígena. Yo sé que la lengua es cultura y no hay nadie más empapado de cultura que una persona que realmente pertenece a estos grupos indígenas. Sin embargo, considero que a estas lenguas no se les ha dado la importancia necesaria y por eso no hay como mucho interés en compartirlas. Entonces, recibir el apoyo de otras personas para transmitirlas es fundamental para evitar que éstas desaparezcan, como hemos visto que ha venido pasando a lo largo de los años. Entonces, no creo que debería ser necesariamente una persona indígena quien las transmita. Ok, muchas gracias. Muy interesante. Y también muy interesante la respuesta que nos da Juliana en el chat. Si pueden abrir el chat y mirar su respuesta. Vamos a continuar con Sergio y luego sigue Magda. Sergio, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Yo les hablo desde aquí de México, de la Universidad Intercultural del Estado de México, y bueno, soy estudiante de ahí. Y en cuestión a la tercera pregunta, pues yo pienso que no debe ser, bueno, no debe haber pues esta diferencia entre hablantes y no hablantes. Sí sabemos que un hablante nativo pues conoce perfectamente su lengua. En el estado donde yo vivo, pues una de las lenguas dominantes pues es el mazahua. Entonces uno ve la diferencia entre un maestro que no es hablante y otro que sí es hablante. Pero una parte importante es que la razón por la que se enseña o el motivo por el que se enseña esta lengua, ¿no? El que se enseñe por no hacer una discriminación y incluso por revitalizar y por ayudar a las personas a que comprendan que el uso práctico de una lengua indígena o una lengua originaria en la vida práctica, en la vida cotidiana, no es una razón de racismo o de discriminación, sino por el contrario, una razón de orgullo por poder hablar y pertenecer a una etnia o y hablar una lengua originaria. No, me parece muy interesante lo que menciona, porque es muy cierto, ¿no? Al ver a un hablante no nativo, uno como estudiante, en este caso, sentiría interés de saber por qué esa persona ha elegido. Y en cambio, al solamente enfocarnos en profesionales que son nativos de la lengua, uno lo vería desde un punto de vista que está un poco más encasillado, que solamente ellos lo hablan, que es como su lengua para ellos, más que una lengua que podemos usar todos. Por favor, Magda, y luego Ana. Buenas tardes, soy Magda, soy de la Universidad Industrial de Santander de Colombia. Yo difiero un poco de las respuestas de los compañeros, diciendo que pues en un principio creería que lo mejor es fomentar que esta sea enseñada por hablantes nativos. ¿Por qué? Porque pienso que la lengua no solamente son como la traducción de las palabras, sino también la cultura, ¿no? Cuando tú enseñas tu lengua, enseñas tu cultura, y quién más que estas personas que han vivido toda su vida en su cultura, y pues también por el tema de que han sido suprimidas, subjagadas, su historia ha sido botada a un lado, ya casi nadie los escucha. En Colombia hay personas y pueblos indígenas donde solamente queda un hablante, que es obvio que después van a haber profesores que no son de la lengua nativa, obviamente, pero pues creo que en un principio se debería dar como ese reconocimiento y darles como la palabra a ellos, que han sufrido tanto, que han vivido tantas pérdidas, masacres y luchas. Lo que yo pienso. Gracias. Ajá, ¿no? Muy bien. Es un poco la idea de esto, generar un espacio de debate. Todos tenemos diferentes opiniones, todas son siempre válidas mientras mantengamos el respeto hacia los demás. Muy importante lo que menciona Magda junto con lo que menciona Marce en el chat, ya que los pueblos, los grupos indígenas han sufrido mucho. Entonces, tal vez ellos no quieren que su lengua, que es quizás lo único que les queda, o lo único que quizás va a sonar muy dramático, pero que el Estado no les ha robado, quizás no quieren que esa lengua se enseñe.
Entonces es muy importante tener en cuenta la opinión de ellos. Prosigamos con Ana, por favor. Gracias. Buenas tardes y saludos desde Mérida, México. Yo considero que, aunque se piensa que una lengua indígena debería ser enseñada por hablantes nativos, porque, como lo mencionaron, sí, ellos tienen la cultura, ellos pues son integrantes de la misma, pues sí, de la misma cultura de la que viene la lengua, pero si bien sí podría ser posible que la enseñaran personas que no son integrantes de el mismo grupo, el peligro que se corre es que se enseña la lengua bajo una perspectiva externa, que no se enseñe con todos los elementos que la integran y que le dan esa riqueza cultural. Entonces, mientras que sí, como lo mencionaban, sí es bueno que se integren maestros que no son realmente, que no son hablantes nativos, sí es muy importante que no se permita que el que sean hablantes no nativos cambie el contenido o la forma de enseñar el lenguaje. Sí, una duda que, claro, los estudiantes no van a saber. Es como leer un libro que se escribió originalmente en inglés, leerlo en castellano. Uno no sabe qué tanta mano metió el traductor, qué tan correcta puede ser la traducción. Que es uno de los peligros que hay al confiarnos en hablantes no nativos que, aunque manejen muy bien la lengua y conozcan muy bien, mucho las culturas, pues uno nunca sabe. Juan Luis comenta que traducir es siempre traicionar. Bueno, vamos a entrar en la última parte ya de este primer webinar con el Mentimeter. Francisca. Ya, bueno, ahora para ir cerrando un poquito toda esta instancia de diálogo que se ha dado, nos gustaría que ingresen al código QR o con el código. También voy a dejar el link en el chat. Ya, ahí está. Para poder ir cerrando todo esto, que se trata de compartir 3 palabras claves que resuman lo visto el día de hoy. Voy a presentar igual para que se vea en la pantalla. Ahí dejé de presentar yo para que puedas presentar. Acá ya van apareciendo algunas de las palabras: seres humanos, conciencia, intercultural, tolerancia, descolonizar, lengua, sociedad, seres humanos, unidad. Contexto, muy interesante. Cambio, apertura, deconstruirnos, eso es algo sumamente importante. Educación, Inclusión, desigualdad, lucha, otredad, otredad, apoyo, valorización, apoyo, familia, justicia, interés, otredad constitutiva, pluriculturalidad. Ese fue
un concepto que fue nombrado por la profesora María, que fue muy interesante y rico de escuchar aquí en este diálogo. Valores, origen, diálogo. Bueno, como ven, hay muchas ideas que concuerdan. Creo que el debate estuvo muy interesante. Muchos comparten ideas. Hay temas como la tercera pregunta que uno puede diferir del otro, pero en general las ideas del respeto hacia las culturas y los pueblos indígenas están muy interesantes. Muchas gracias a todos por su respuesta. A nosotros que poder responder a todo lo relacionado cerca del racismo, ¿no? Más el día de hoy no ha sido posible, pero hoy es el comienzo y aún nos quedan 3 webinars más para que todos puedan compartir su opinión y poder hablar de forma libre y expresar nuestras ideas como algunos docentes u otros futuros docentes respecto al racismo. A continuación, también en el chat le vamos a dejar una encuesta de satisfacción respecto a este primer webinar. Así que ahí está para que la puedan responder. Igual es importante que respondan la encuesta lo más pronto posible, por favor. Carla, Kenia, Iskra, ¿ustedes quisieran hacer algún comentario para ir cerrando? Claro que sí. Muchísimas gracias por este maravilloso webinar lleno de aprendizaje, de enriquecimiento. Me encantó la participación de todos, todas, todes. Fue maravilloso aprender de ustedes. Nuevamente, muchas gracias a la profesora Elizabeth Torrico y a sus estudiantes, Felipe y Francisca, hicieron un trabajo fenomenal. Estoy muy orgullosa de ustedes y gracias por ponernos el ejemplo. Qué bonito. Muchas gracias. Y también felicitar y agradecer por el gran esfuerzo realizado. Y bueno, pues instar a los demás alumnos a también organizarse para las próximas sesiones. Yo me pondré en contacto con mis estudiantes para ir también ya cerrando los puntos de la dinámica. Muchas felicidades y muchísimas gracias. Para ir cerrando, me gustaría agradecer a todos los participantes de hoy que tuvieron el tiempo y la voluntad de estar con nosotros. Agradecemos también sus comentarios y sus reflexiones porque nos ayudan a enriquecer nuestras prácticas en las aulas universitarias de Latinoamérica. Nosotros, y desde la experiencia personal chilena, a lo mejor tendemos a invisibilizar el problema del racismo y no nos damos cuenta. Esta es una oportunidad para hacerlo visible y para cuestionarlo y problematizarlo. Me gustaría agradecer de manera específica a mis estudiantes que hoy día, y no solo hoy día, sino que durante la semana han estado trabajando muy duro en preparar esta actividad. Francisca Toledo, Felipe Torrejón, Diego Vega y a Matías Ortiz. Todos ellos muy responsablemente se dieron la labor de organizar esto para ustedes y hicieron un muy buen trabajo. Muchas gracias a ellos y unos aplausos desde por acá para ellos. Se lo merecen. Y si es que ya terminaron de llenar la encuesta, agradezco a ustedes su presencia de hoy. Espero verlos en el webinar número 2, que es el 29 de septiembre, a diferentes horarios de acuerdo a nuestras latitudes, ¿verdad? Están todos bienvenidos y vamos a escuchar y hacer visibles sus comentarios. Muchas gracias y hasta luego. Yo me quedo aquí esperando a los que van quedando para terminar sus encuestas. Bye bye.